Hola, ¿qué tal a todos? Les habla Hugo Haas de Atipat, Buenos Aires, y hoy en este momento vamos a hacer un corto video acerca de conceptos básicos sobre los polímeros. Les ruego que adopten la presentación con la copita para ver la pantalla entera más interesante. Bien, la formación de los polímeros se hace a través de lo que se llaman los monómeros, que son sustancias que de por sí tienen con otros una reacción y forman así una gran cantidad de unidades de uniones que forman un polímero. ¿A través de qué? A través de una reacción química que se llama polimerización, en la cual los monómeros forman un polímero. Y si son dos monómeros que se unen, es un dímero, y así un trímero, un tetrámero, un eneámero, y así de seguido. Un oligómero es un polímero de bajo peso molecular. Y un polímero, entonces, para definirlo, resulta como una sustancia química de alto peso molecular obtenida por un proceso que se llama polimerización, en el cual compuestos de bajo peso molecular, en general llamados monómeros, reaccionan entre sí para formar una macromolécula, entre sí o con otros. Muchos de estos polímeros son naturales, tales como las proteínas, la seda, la celulosa, el caucho, pero la mayoría de ellos actualmente son polímeros artificiales que tienen propiedades muy variadas. Entonces, imaginémonos que hay los siguientes monómeros. Un monómero llamado cafueno, que tiene los dos brazos hacia arriba, u otro llamado ronaldeno, que tiene el dedo índice indicando hacia la derecha, hacia su derecha por lo menos. Y si estos monómeros se polimerizan, se puede formar un polímero que veremos qué estructura tiene. Pero miremos que el cafueno, por ejemplo, tiene dos brazos levantados y se ve que es un individuo de una contextura física muy buena, por lo tanto esas uniones serán muy fuertes, y siendo dos uniones dos puntos reactivos se pueden unir a varios de distinta manera y formar así una parte del polímero. En cambio, el ronaldeno es una persona que se ve que es mucho más ágil que aquel, pero que tiene un punto reactivo, la mano con ese dedo índice señalando hacia su derecha. Pero a través de esa mano, claro, él puede tener una unión con otros y polimerizarse. Y a través de esos dedos que están allí dispuestos para tener uniones más lábiles quizá o menos fuertes para hacer puentes con otros materiales. Y si estos y otros así se polimerizan o se unen, aparece lo que es el polímero. El polímero entonces es una macromolécula en donde todos esos monómeros se han unido a través de esos puntos reactivos, y este polímero tiene propiedades especiales que son muy diferentes a las de los monómeros que le dieron origen, pero que cada uno de estos monómeros da su impronta para dar alguna evidencia de sus propiedades a ese polímero. Así, por ejemplo, el cafueno, con su fuerza, es un hombre que puede dar a su equipo una fuerza especial para arrollar a sus vencedores. Y el otro, el ronaldeno, evidentemente muestra una estructura más liviana y a través de ella puede tranquilamente ser un hombre que se filtra en los demás en un partido de fútbol. Pero los polímeros así formados, entonces, ¿qué características tienen? Bueno, mire, la formación de los polímeros en general depende de la composición química. ¿Y la composición química qué es? Los monómeros que lo forman. Y esta composición química a través de la funcionalidad. La funcionalidad son en realidad los grupos reactivos que cada uno de ellos tiene. Y a través de la funcionalidad se produce la polimerización. La polimerización da origen a dos grandes familias
de polímeros, los termorrígidos y los termoplásticos. Los termorrígidos dependen del tipo de reticulación, del grado de reticulación. Se forman entonces compuestos que son insolubles en distintos solventes y que no se ablandan ni se funden por la acción de la temperatura. En cambio, los termoplásticos se ablandan y funden con la temperatura y dependen del grado de condensación, que generalmente es por adición. Y los tipos de polimerización que sufren los distintos monómeros para formar los termorrígidos o los termoplásticos pueden definirse como la polimerización oxidativa, la condensación, la adición, la homopolimerización, cuando lo que se forma es un polímero con un mismo tipo de monómero, o la heteropolimerización o copolimerización, cuando los monómeros son diferentes o además se copolimerizan con otras sustancias. Bien. La composición química, entonces, de los polímeros determina sus propiedades, evidentemente. La viscosidad, ¿de qué depende? Del peso molecular del polímero y el tipo de solvente. La solubilidad del peso molecular y la polaridad del solvente, dado que los solventes polares disuelven polímeros polares y los no polares disuelven polímeros no polares, con aquella vieja regla que dice lo semejante disuelve a lo semejante. La dureza depende de la reticulación y de la temperatura de transición de vidrio. La elasticidad de la estructura lineal que tiene un polímero, cuanto más largo más elástico, y del tipo y grado de reticulación. La adherencia de la polaridad y la rugosidad del sustrato. Obviamente la adherencia está formada por aquellas fuerzas de Van der Waals que se manifiestan entre el sustrato y el polímero. La estabilidad depende de la reactividad de cada monómero y que consecuentemente cuál es la reactividad del polímero total y evidentemente de la temperatura de almacenaje. Las resistencias químicas obviamente dependen del tipo de uniones químicas. Así, una unión de éster es más lábil al agua o a los álcalis que una unión carbono-hidrógeno o nitrógeno-hidrógeno o carbono-nitrógeno. Pero veamos qué polímeros son utilizados en general en familias de pinturas que ustedes conocen, por ejemplo las alquídicas. Los polímeros formando resinas alquídicas dependen o forman los esmaltes sintéticos. La nitrocelulosa, las lacas acrílicas. Las acrílicas termoplásticas hacen las lacas acrílicas. Un epoxi poliuretánico hace la base del KTL catódico. Un poliéster curado con urea o melamina formaldehído. Y epoxis también forman los primers. Un poliéster curado con melamina formaldehído o una resina acrílica curada con un isocianato alifático hacen las terminaciones de los automóviles. El barniz, por ejemplo, de la base poliéster, de la base coloreada de un producto a doble capa, tiene un poliéster, acetobutirato de celulosa que hace que seque inicialmente al tacto rápidamente, tiene una melamina que también se utiliza para curar al poliéster y una cera. Esa cera permite que las partículas que de efecto, como pueden ser las de aluminio o las micas, se yuxtapongan en la película de una forma ordenada. Y el barniz puede generalmente ser una resina acrílica y está curada con melamina o un poliuretano. Y fíjense, arriba de la base poliéster van a ver cuando hablemos de pinturas de automóviles, se aplica un barniz O'Clear. Ese barniz O'Clear se aplica wet on wet sobre la base. Para eso tiene el acetobutirato de celulosa, para que seque al aire como una laca y permita la aplicación del barniz sin problemas
de superficie y así formar las terminaciones doble capa, tricapa, etc., que son las de más uso en la pintura de automóviles. Y bien, amigos, estos han sido conceptos iniciales sobre los polímeros, su formación, su estabilidad y cuáles de ellos se utilizan en las distintas pinturas. Así que espero que estos conceptos puedan servirle de base en su formación pinturera y que los utilicen y les sea de mucha utilidad. Por tanto, Hugo Haas, desde Atipat, les desea mucha suerte. Adiós.